Bueno, vamos a hablar un poco de qué son los femicidios, qué es la violencia de género, para tratar de entender la problemática de estos casos que han producido afortunadamente una movilización tan grande como la que vivimos esta semana. Analía Monferrer es la responsable de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, funciona bajo la tutela un poco de Elena Hayton de Nolasco. ¿Qué tal, Analía? Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Y Mariana Barbitas de la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina. La presidenta. La presidenta, perfecto. No, bueno, quería arrancar un poco con Analía como para poner el marco en términos de cifras, ¿no? Es algo muy reciente también que la justicia catalogue los crímenes como violencia de género para tratar de entender cuántos son, ¿no? ¿Qué cifras tienen ustedes? Bien, la Corte tiene cifras por parte de las dos oficinas que están vinculadas a los temas de violencia de género. Por un lado, la Oficina de Violencia Doméstica, donde se tramitan los casos tanto de violencia hacia las mujeres como violencia a cualquier otra persona integrante del grupo familiar o afectivo. Y ahí, hasta hace unos minutos, teníamos la cantidad de 74.222 casos. Esto es desde el 15 de septiembre del año 2008. Es decir, todas las situaciones previas a culminar con el hecho más grave de un femicidio. ¿Y femicidios? Femicidios son los datos que va registrando la Oficina de la Mujer, que es la otra oficina. Se llevan a cabo los registros desde el año 2014. En el año 2014 se registraron 225 femicidios, esto es de todo el país. 225 en el 2014. De ahí surge una mujer cada 30 horas. No sé si Exacto, ahí las notas que se fueron levantando de raíz de esta cifra fueron haciendo ese cálculo. Y del año 2015 son 235 femicidios. O sea que lo que vemos es una tendencia en aumento. Así es, ¿no? sí. Que ahí después es como para discutir si es que ahora se registran y antes no, o si en efecto es un fenómeno que ahora es más grave. Mariana, ¿qué es un femicidio, digamos? Para si tuvieras que decir, bueno, ¿qué quiere decir? ¿En qué circunstancias vos decís esto es un femicidio? Bueno, en primer lugar, interesante advertirle a la gente que está incorporado en el Código Penal desde el año 2012 y tiene que ver con la muerte a una mujer perpetrada por un hombre en el marco de violencia de género. La pregunta es qué significa esto, y en realidad son muertes violentas en el marco de relaciones jerarquizadas, en el marco de relaciones de poder, donde el hombre considera a la mujer una cosa, o sea, mata porque es mujer. Entonces me parece que ahí la finalidad específica tiene que ver con esta desigualdad estructural que vivimos las mujeres como grupo vulnerable frente a estos varones patriarcales y machistas que pueden decidir sobre tu vida y sobre tu cuerpo. Una cosa interesante de la estadística que ustedes elaboran, Analía, ¿no? A partir de los casos que llegan a la oficina, que vamos a decir que está abierta todo el año, ¿no? Que es un gran avance. Exactamente, las 24 horas del día, porque la Corte consideró que cuando una víctima de violencia doméstica toma la decisión de acudir a alguna autoridad estatal, ya sea policial o judicial, tiene que estar el Estado listo para recibir a esa persona. Si no, podemos perderla dentro de lo que es el trámite de un proceso judicial porque no se anima a volver o el motivo por el que fuera. Y ahí surge una cosa que rompe un poco los prejuicios también con relación a clases sociales, ¿no? Y la mayor cantidad de víctimas que ustedes habían registrado tenía que ver con chicas jóvenes, ¿no? Sí, la franja etaria más afectada es mujeres de 30 a 39 años y le seguía la de 22 a 29. Y no digamos, la clase social acá influye en el sentido de decir, no son mujeres por ahí que no tengan independencia, autonomía económica. Bien, ahí se dan varias cuestiones. Por un lado, los sectores más afectados dentro de los casos que llegan a la oficina sí son sectores medio-bajos. Hay un gran porcentaje también de medios altos, donde ahí sí se puede hablar de que no hay una dependencia económica directa, pero en muchos casos, en los casos de violencia doméstica, justamente uno de los factores es la dependencia económica para no poder cortar el vínculo. Es decir, no solo significa que se tenga un sueldo, sino que además ese sueldo tiene que servir para poder mantener a los hijos, por ejemplo, que es el caso más común de cuando una mujer se acerca a la oficina. Pero aún así, nosotros tenemos un gran porcentaje de exparejas, donde el vínculo que se mantiene entre la persona afectada y quien se está indicando como persona agresora es esto. O sea, con lo cual, más allá de cortar con el vínculo, esa situación de violencia permanece. Claro. ¿Y qué pasa cuando una mujer denuncia? Pues es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y por lo general La pasa mal. La pasa mal y queda protegida por la idea de la perimetral y demás. ¿Realmente
situación. eficaces. La verdad que creo que nos pasa, digamos, en el sistema penal en particular, que el operador o la operadora judicial no entiende qué significa perspectiva de género, no sabe lo que significa una víctima que acaba de salir de su casa en las situaciones que sale después de muchos años de relaciones violentas, y la verdad que no está escuchada, no está siendo oída. Me parece que hay como un fracaso, por lo menos a mi criterio, de qué pasa con el sistema judicial. Por supuesto que hay avances. Carmen Argibay era quien marcó un poco la línea de introducir la perspectiva de género, pero la verdad es que nos falta mucho. María, O sea, nos que falta la idea es mucho. que no es un crimen igual a cualquiera, y pasa mucho, algo que le escuché contar mucho a Elena Hayton, los hijos, los huérfanos. O sea, vos tenés 235 femicidios el año pasado y son más de 300 los chicos que quedan huérfanos, ¿no? De madre. Exacto, sí. Hay un cálculo que se ha hecho con la Oficina de la Mujer, bueno, un cálculo, un registro de las causas. En el año 2014 eran 144 chicos de los casos en que se pudo identificar si había niñas o niños dentro del grupo familiar o afectivo, y superaron los 200, Claro. casi 300 en el último ¿Y año. esos chicos quedan a cargo de quién? Porque hemos visto algunos casos donde quedan a cargo de la madre del asesino, Mirá, de la abuela paterna, digamos. sí, sí, puede suceder esto. Yo hace poco intervine en un caso de Constitución. Las víctimas no tenían familiares y efectivamente fueron las amigas, no sé si te enteraste de ese caso, fueron el grupo de amigas que logró la detención del autor, digamos, o por lo menos Sí. del posible autor. Y claro, quedan como desprotegidas. Sí, que a veces la madre, digamos, del asesino no necesariamente lo apaña, pero hay muchos casos donde sí, la Claro. madre, digamos, si crecen en un ámbito en el cual la abuela apañó aquello que hizo el padre, ¿no? Sí, tampoco me parece que esté bueno, digamos, poner el dedo o señalar a esas madres que eventualmente pudiesen o no proteger. Acá lo importante es qué pasa con la política pública, qué pasa con el Estado que no recepta estas situaciones y que frente a personas que fallecen, digamos, mujeres que quedan, o niños o niñas que quedan solos, el Estado realmente está bastante ausente. Ausente, Sí, sí. por lo menos las estadísticas indican esto, más allá de que termina siendo la familia, y cuando hay familia, y si no hay familia, la verdad es que esos adolescentes, esos niños, esas niñas, terminan también en situaciones de extrema vulnerabilidad porque pasan a estar encerrados también, Claro. y encerradas en lugares, digamos, para huérfanos. Claro. Ahora, yo una pregunta que me hacía es, ¿estamos más sensibles, les prestamos más atención? Antes se archivaba un expediente y era homicidio y ahora lo llamamos femicidio. ¿O hay una situación donde la violencia machista, por motivos que no sé, será motivo de estudio sociológico, hoy es mucho más presente y se cobra mucho más vidas? Bien, en realidad desde la Corte el análisis que se ha hecho es un poco positivo en este sentido. ¿Qué sucedía? Cuando se crea la Oficina de Violencia Doméstica, había un archivo sistemático de las causas de violencia doméstica. Previo al inicio del funcionamiento, se había constatado un 89% de archivo en las causas penales vinculadas con Sí. violencia. Durante el primer año de funcionamiento de la oficina, ese porcentaje se mantuvo. Al año siguiente ya había disminuido al 66%. Lo que considera la Corte es que el funcionamiento de la oficina, la visibilización acerca de los datos estadísticos, acerca de la cantidad real de casos que empezaban a tramitar, es lo que hizo cambiar la perspectiva con la cual se estaban investigando los casos ¿Vos penales. decís que esto ya existía y ahora lo vemos? En realidad a mí me parece que esto también tiene que ver con el trabajo que hizo la oficina de la capacitación al operador y a la operadora, porque claro, Sí. llega el caso y hay que calificarlo, hay que ponerle Pero un vos decís título. que siempre existió esto. No lo sé, hace 10 años. Esta situación de que no se veían los Que una mujer cada 30 horas la mataba Claro que una pareja o una existían, expareja. claro que A ese existían, nivel. María. Sí, claro, el patriarcado, digamos, es histórico y se reproduce aunque estemos en el siglo XXI. Pero ha cambiado, la mujer tiene más rol, sale más a trabajar, tiene Sí, más pero eso independencia es- económica. ¿Eso no genera una situación en la que vos decís estos casos estallan más? Te diría que son a veces mitos, porque... No lo sé, claro, es que no porque, sabemos, porque hace 10 años no sabíamos lo que era un No femicidio. no sabíamos porque además tampoco estaba regulado en nuestro país, Sí. pero la realidad es que las relaciones entre varones y mujeres siguen estando bajo un marco de mucha desigualdad, y uno trata de trabajar, digamos, desde las casas, pero la publicidad Sí. ya que impacta ahí en las casas, implica que la mujer se dedica a la cocina, la mujer lava El detergente, el detergente. claro. Ahora hace poquito salió una publicidad con un padre que está lavando, digamos, como que el detergente destinado al papá.
históricamente, Claro. porque la verdad que siempre fuimos las mujeres. mujeres, claro. Entonces me parece que es relativo esto de que no existían. Existían y ahora las Se visibilizan. Bueno, Analía, damos, si te parece, para el cierre me parece importante quizás la línea o el lugar donde funciona la oficina, si bien se puede buscar, pero Sí. siempre es bueno aprovechar estos espacios. Muy bien. La oficina funciona en la calle Lavalle, 1250, que es en diagonal al Palacio de Tribunales, frente a la Sí. Plaza Lavalle. Hay una dirección de correo electrónico, pero es al solo efecto de brindar información acerca de los recursos, no de evacuar información acerca del caso en particular, y es OVD, como las iniciales de la oficina, @csjn.gov.ar. Y si no, Lavalle, 1250, diagonal a Tribunales, 365 días del año, las 24 horas pueden acudir ahí. Sí, y ante una situación de emergencia pueden comunicarse con la línea 137, que es el de las brigadas del programa de víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia, o la línea 144 también para buscar información acerca de los recursos. 144 y 137 son las líneas. Muchísimas gracias a las dos por haber venido esta noche. Gracias, María. Nos reencontramos el jueves que viene aquí en 50 minutos.